Amigos, muy buenos días, bienvenidos a Nordeste Radio y bienvenidos a un entorno pues, distinto, pero que bueno, poco a poco se va a ir haciendo frecuente y usual. Estamos en el bar El Soto y estamos con dos auténticos personajes. Tenemos a nuestro admiradísimo y querido Mariano Montero. Don Mariano, muy buenas. Hola, buenos días. Ya hacemos radio en cualquier lado, ¿eh? Sí, cada vez ya nos estamos especializando. Te voy a decir que vuestro oficio es muy necesario más que nunca, Sí. porque para esclarecer los bulos que se montan hace falta periodistas que los aclaren, ¿no? Bueno, pero hay muchas veces que también nos engañan a nosotros, ¿eh? Entonces, Ya. Ahora hablaremos un poco de ti, de tu vida. Estamos en el Soto de Sepúlveda, donde tienes el famosísimo, conocido y admirable Palacio del Esquileo, Sí. Obra tuya. Sí, fue una idea también de la transhumancia, que mi mujer pertenece a la transhumancia de aquí, de la zona de Pradena, que han sido transhumantes, y surgió lo de las cañadas de la Diputación cuando mi chaval era pequeño y le gustaba ir a las cañadas, y vimos los palacios de Esquileo que estaban hundidos por Napoleón, y entonces pues a mí me sorprendió muchísimo todo este mundo. Empezaba lo de las subvenciones para hacer temas de turismo rural y decidimos hacer una imitación a un palacio de Esquileo de los del siglo XIV, XV, XVI, XVII. Y ahora el Palacio del Esquileo despierta la admiración de Sí. todos los que pasan por ahí. Sí, luego tuve la suerte que en los años 90 tiraban muchos edificios históricos y tiraban las piedras a las escombreras. Entonces, para mí la piedra labrada es arte, son sentimientos, es la historia, y entonces apliqué los edificios según encontraba piedras por los vertederos o las compraba también. Y surgió el Palacio de Esquileo de la historia. Qué bueno. Ahora seguiremos hablando del Palacio del Esquileo. Vamos a saludar a nuestro amigo Luis Álvarez, que ustedes ya conocen. Y ahora también metido en el mundo de la hostelería. Esto es cambiar de todo, esto sí que es reinventarse. ¿Qué tal, o sea, de estar por ahí por las guerras, de estar en cuarto milenio con misterios, con gaitas, tu carrera continuada de periodista, sí. Y ahora aquí, en el Soto, gerenciando este bar, el bar El Soto, con la gente, tomando tus vinitos. ¿Cómo es el mundo de la hostelería? ¿Cómo has dado ese cambio? ¿Cómo te has reinventado? Pues decías, con las guerras, pues buscando un poco de paz. Ya vamos teniendo cierta edad, y seguro que alguno de los oyentes se va a reír, pero es cierto. Con los años a veces hay que buscar un poco de paz. Y la verdad que decía Mariano una cosa, decía que nuestro oficio, Ezequiel... Déjame un segundito, sí. Déjame, te voy a colocar un poco más sí. esto. Espera, que no roce, ¿no? Sí. A ver. Decía que nuestro oficio es complicado por los bulos y todo esto. Bueno, pues igual el oficio de la hostelería ahora mismo también está en un momento delicado. Yo creo que son dos mundos que están en un momento difícil, porque si nos damos cuenta, en la zona, estamos en el nordeste de Segovia, no dejamos de estar en Castilla, y siempre hay una frase que se repite mucho desde hace unos años acá, que es la España vaciada, ¿no? Es cierto, es la España vaciada, pero no es menos cierto que la culpa de eso la tenemos nosotros. Quiero decir, nosotros mismos. Los hijos del pueblo que se fueron alguna vez, los que estamos en Madrid, los que nacimos en Madrid, pertenecemos a la tierra, y a lo mejor deberíamos de volver y utilizar todo nuestro talento y ponerlo en valor aquí. ¿Para qué? Para que deje de estar vaciada, ¿vale? Y por supuesto, es un enfoque a hostelería. Una hostelería, ya veis, esto para empezar, esto es la casa del pueblo, esto no es un bar, es la casa del pueblo, es lo que se llamaba los antiguos teleclub, que en el año 53, la década de los 50, Franco implementó en toda España como una política para que los pueblos de tantos habitantes o menos tuvieran una habitación, un espacio público con un televisor. Un puntito de encuentro. Exactamente, pero sobre todo que pudieran acercarse a los medios de comunicación. De alguna manera, es cierto que entonces había radio, quien más, quien menos tenía un transistor en casa, y ojo, no era
puesto en Baladí, una radio valía dinero, pero la televisión ya era otro mundo. La televisión era inexistente prácticamente, claro, hasta muy entrados los años 60. Exactamente, y estamos hablando, por ejemplo, de que en esos teleclub, que esto es un teleclub, esto era una antigua escuela, en esos teleclub, por ejemplo, vieron la llegada del hombre a la luna, con Aldrin y Armstrong en el 69, creo que fue. 69. Y bueno, eran puntos de encuentro, eran puntos de reunión, la legislación ha cambiado, se ha modificado en 2017, pero siguen estando vivos porque sigue haciendo falta. Con lo cual creo que es una gran propuesta, es una muy buena propuesta también hacer este formato. Todavía no le hemos puesto nombre, pero yo no sé si llamarlo, Ezequiel, no sé qué te parece, tertulia de ancianos. Esto lo creó la sección femenina. La sección femenina de Falange. Fue la que lo organizó por todos los pueblos y fue la que conseguía las subvenciones para arreglar estos locales. Y venían mujeres a enseñar a las mujeres a coser y a ver la televisión, a reunirse, charlas, el cura. O sea, eso fue la sección femenina. Bueno. Y cuando tú viste en el pueblo la primera vez que llegó un teleclub de este, ¿qué te pareció? Yo, ¿qué quieres que te diga? Yo conocí las de la sección femenina que fueron a mi pueblo y hablaban de los vinos, probábamos los vinos y hacíamos cosas de estas, pero yo ya me pilló esto, yo un poco mayor, yo creo, ¿eh? No, yo ya tenía, pues que ya 20 y tantos años o 30, sí, cuando venían las de la sección femenina. Habría por que lo menos cuando preguntarle, llegaron a mi pueblo. habría que preguntarle a Marino de qué año es. Claro, yo nací en el 45. 45. Eras pequeño 55. cuando nacen los teleclub, tendrías unos 10 años como mucho. Pues no lo sé. En mi pueblo, desde luego, las de la sección femenina fueron cuando yo tenía ya 20 y tantos años. De todas maneras, parece mentira cómo ha cambiado la vida. Es que tampoco iban a todos los la pueblos. sociedad en tan poco tiempo. Bueno, estamos hablando de antes de ayer. Estamos hablando de antes de ayer y cómo ha cambiado, pero sí es cierto, y lo hemos vivido todos quizás con la pandemia, hemos echado de menos lo que era el bar. Lo que es el salir a tomarte una cerveza, encontrarte con la gente, tener esas charlas que tenemos todos habitualmente. Y yo creo que en un bar, en un pueblo, si le quitas el bar, si le quitas el teleclub, si le quitas ese punto de encuentro, quitas muchísima vida social. Sí, yo creo que es el eje vertebrador de una comunidad, y más en pueblos del Mediterráneo, obviamente es el vino y un espacio donde compartirlo, ¿no? Claro, esto para los noruegos o gente del norte de Europa pues, tienen otro rollo, no tiene nada que ver. No, nuestra cultura es una cultura de ser, somos animales sociales. El sapiens es un animal social, decía Aristóteles, creo que era Aristóteles, decía que un hombre que vive solo, alejado del mundo y no se relaciona con el resto de la gente, o es un loco o es un eremita o es un trascendido, ¿no? Bueno, pues es evidente que somos animales sociales, necesitamos juntarnos, necesitamos relacionarnos y eso es lo que nos hace, por supuesto, mejores. Por eso decías antes, ¿no? Decía de periodista hostelero. Bueno, hostelero, esto puede cobrar una dimensión muy distinta si aplicamos todos los conocimientos, todos los contactos, todo el buen hacer y lo ponemos al servicio de la Casa del Pueblo. Insisto que esto no es un bar, es la Casa del Pueblo, es la casa de todos. La gestiono yo, obviamente. Pero aquí podemos hacer grandes cosas. Hablo de una oferta cultural que también muchas veces se ponen, bueno, pues se comenta, ¿no? Se dice que, pues que aquí no hay oferta cultural. Bueno, pues vamos a crearla, demonios. Bueno, para mí lo más importante es concienciar a la gente de aquí, de Castilla y de Segovia, mayormente, que aquí tenemos el mejor cordero. O sea, y después de ver tanto la televisión y ver lo que está pasando por todo el mundo, aquí tenemos el mejor cordero del mundo, los mejores vinos del mundo, el cochinillo, los tomates de las huertas, o sea, es que tenemos muchas cosas que es lo mejor. Y no hay que buscar nada en ningún sitio, porque tenemos también paisaje, tenemos naturaleza, entonces tenemos muchas cosas que es lo mejor. No pueden presumir todo el mundo porque todo el mundo lo sabe vender y aquí casi es al revés. Aquí hay mucha gente, mucha que desprecia lo que no sabe apreciar lo que tenemos. Lo suyo. Y los verdaderos enemigos muchas veces están dentro. Los tenemos en casa. Les tenemos aquí en casa. Oye, ¿cómo estáis ahora que estoy con dos hosteleros?
¿Cómo está la hostelería ahora mismo? Porque la gente está sin dinerito. Por mucho que España vaya como un tiro, los bolsillos de cada uno están pues, como muy magros, ¿no? ¿Cómo ve la hostelería? Están luchando por conseguir bodas, cubierto yo creo que el año que viene, que vamos a empezar, ya tienen bodas para casi todos los fines de semana, hay empresas, pero es una lucha ahora por conseguir personal el día que le necesitas. O sea, esto se complica porque tampoco es tener clientes, es atender a los clientes debidamente, con profesionales debidamente. Esta es la lucha ahora. O sea, lo que veo es que hay una lucha por dar un buen servicio, que es lo que verdaderamente cuesta más trabajo. O sea, que cuesta más trabajo encontrar empleados que clientes. Competentes, sí. Hacer chavales que tengan vocación y chicas de ser hosteleras y de dar un servicio al cliente, que en realidad es de lo que vivimos, de dar un servicio al que viene a pagar y que pueden venir de países extranjeros, que tenemos bodas pues de cualquier sitio de Australia o de cualquier sitio. En el aeropuerto de Barajas está ahí y el mundo está globalizado. Entonces el mundo ha cambiado tanto que el que piensa que se va a pelear con el del pueblo de al lado a pedradas como han estado toda la vida, esa mentalidad es unirnos todos los pueblos para poder conseguir clientes y darles un servicio. Y si no estás contigo, están en Riaza, o están en Ayllón, o están en Sepúlveda, o están en Castillejo. Entonces, los clientes es la materia prima que nos tiene que dar subsistencia. Y para eso hay que tratarle bien en todos los sitios. Los clientes no son tuyos, ni míos, son de todos. Son de todos. Una vez que le has conseguido, es de todos, es de la comarca. Enriquece la comarca. Pues yo creo que son dos mundos, Ezequiel. Respondiendo a la pregunta que le has hecho al señor Mariano, son dos mundos. Aquí se están juntando, aquí hay una confluencia de cosas bastante curiosas, porque claro, el señor Mariano es hostelero, además ha sido constructor y demás, ¿no? Pero es hostelero en este pueblo, mucho antes de en el Palacio de Esquileo, digamos, y se la jugó doble contra sencillo montando un restaurante que está aquí detrás, sí. ya no está, en el año 96, cuando no había paso aquí. Quiero decir, a mí me ha venido regalado esto, en el sentido de que, bueno, la anterior gestora, que era Carolina, y la anterior que era Ainhoa, y los anteriores que eran pues Dioni de aquí del pueblo, etcétera. Sí, esto ya viene una larguísima trayectoria de unos 35-40 años, con lo cual esto no es abrir algo de cero, esto ya viene, entre comillas, rodado, luego ya cada uno tiene que hacer bien su trabajo para que esto funcione y obviamente dar servicio. Pero cuando decía que son dos mundos, es porque, claro, estoy sentado yo aquí delante de Mariano y, claro, él se lo tuvo que trabajar cuando esto no había nada y luego de ahí pegó el salto al Palacio de Esquileo, que como has dicho es una joya arquitectónica, ecléptica además, porque tiene distintos ambientes, distintos estilos arquitectónicos y cierta maestría que me recuerda mucho a los maestros constructores masones que hicieron las catedrales, ¿no?, de aquella. Y eso viene del señor Mariano trayendo piedras de Portugal. Yo invito a que la gente venga, porque además tiene un complejo de esculturas ahí arriba. Que habría que interpretar. Realizadas por él, ¿no? Exactamente. Entonces son dos mundos y son dos tiempos. ¿Cómo está el mundo de la hostelería? El mundo de la hostelería ahora mismo creo que hay una grandísima oportunidad de negocio, y lo digo porque aquí se ha hecho un plan de empresa, aquí las cuentas se hacen a diario y aquí somos muy generosos en todo lo que ofrecemos, desde nuestro cariño, nuestra sonrisa y nuestro intento de buen hacer. Pero por supuesto también en el género, en los pinchos, en las raciones y en todo lo demás. Y creo que esa es la clave de todo negocio en cualquier sentido. Pero hay una cosa que es mucho más importante y es que la hostelería está muriendo. En un país de servicios en el que encima el sector primario de este país, que ha sido siempre el motor, la parte más importante de ese primario se está empezando a ver afectada, es el sector agrario, el sector ganadero, y el terciario, el sector terciario, que sería la hostelería, serían los servicios, es la auténtica gallina de los huevos de oro de España. Habéis visto las cifras este año, cada vez son mayores, somos el segundo país más visitado del mundo. Sí, sí. Entonces, esto quiere decir, nos duplican en población, no recuerdo ahora, pero creo que anda por 80 millones de personas que nos vienen a ver al año. Esa gente trae dinero y esa gente lo que hay que hacer es atenderla bien,
Es decir, no ser esclavos de ellos, atenderla bien a unos precios razonables y unas calidades como Dios manda. ¿Qué está pasando en Castilla? Que toda la gente de la generación de Mariano está cansada. No es que esté harta, está cansada. Yo estoy viendo en Riaza, por ejemplo, que hay negocios, cuando yo era pequeño en los 80, veía que aquello se meneaba, el dinero corría, la gente era mucho más feliz que ahora y salía mucho más, se relacionaba mucho más, y eso está empezando a desaparecer. Con lo cual, tenemos una responsabilidad, que es seguir dando servicio, que Castilla no se muera, que la España vaciada deje de vaciarse y haya un aliciente más que el fin de semana, para dar servicio a la gente que viene de Madrid o de cualquier parte que cruce por la arteria principal de España, que es la autovía, la A1, Antigua Nacional 1, es tomar el testigo, tomar el relevo, hacer un buen plan de empresa, poder ofrecer las cosas como Dios manda, quiero decir, una calidad-precio razonable y con una vocación de servicio. Y Mariano decía una cosa importantísima, el personal, totalmente de acuerdo. Ha sido muy difícil encontrar a Marcos como camarero, que está contratado por horas, para poder solventar los golpes fuertes que te vienen de gente. Entonces, por supuesto que sí, pero me quito el sombrero ante Mariano y la señora Rufina, su esposa, porque han hecho un trabajo encomiable y además encima este club social, esta casa del pueblo, se va a ver beneficiada de la afluencia de novios que vienen, que se casan ahí, porque los viernes muchas veces me vienen, ya hemos reservado una preboda, entre comillas, en un catering que vamos a montar en la casilla, que es la habitación que está aquí al lado, eso es. Con lo cual quiero decir, hay que arriesgarse. A mí la gente me dice muchas veces, ¿cómo siendo periodista te haces hostelero? Digo, pues mira, te voy a decir una cosa. Lo primero, juego con mi dinero, punto número 1, y con mi tiempo. Y punto número 2, la gente más agorera que me ha hablado en todos estos días es gente que normalmente no ha arriesgado absolutamente nada en su vida. Yo esta es la tercera empresa que monto, las dos anteriores fueron muy bien, no perdí dinero, pero entre pandemia y crisis de 2008 hubo que cerrar. Y estoy súper feliz, estoy contento de emprender un proyecto nuevo y de seguir haciendo. Yo no dejo de ser periodista, sigo haciendo mi trabajo. Además la ilusión de los proyectos, la ilusión de los retos. Eso es muy importante. Es maravilloso. De alguna forma llega un momento en que tienes una empresa más o menos nivelada, pero te empiezas a aburrir. Los retos son interesantes, son el despertarte a mitad de la noche y decir, caramba, y tener una idea y ser capaz de desarrollarla, me parece realmente envidiable. Oye, me dejáis un segundito que nos tiene que contar una cosita Claudia, vale. y seguimos, ¿vale? Muy bien. Riaza es patrimonio, es cultura, es gastronomía, es deporte, es naturaleza. Riaza es vida. Ven y disfrútala. Riaza, el pueblo más sano. Bueno, y volvemos otra vez.
El otro día estuvimos viendo unos datos que es el tema del absentismo laboral. Eso en hostelería se paga muy caro, el tema del nivel de absentismo que tenemos ahora mismo aquí en España. ¿Es por falta de ilusión? ¿Por qué está ocurriendo esto del absentismo? Yo, ¿qué quieres que te diga? Porque es muy difícil equilibrar. A los empresarios tenemos la desgracia que nos llaman explotadores. Entonces, es muy difícil... No tendrás tú trabajado. Claro. Mal. Es que cuando a la gente piensa que está explotada, ya es muy difícil hacerla que rente. Lo que no es lo mismo cuando te han comido la cabeza que estás siendo explotado. Entonces, ser empresario, estás dando un bien a la sociedad. Cuando inicias cosas, si te hace ilusión y tú luchas por crear cosas, y no lo saben ver porque desde la política o desde lo que sea. Entonces equilibrar entre explotación y dar un servicio, depende del relato quien le cuente, así lo ven. Y entonces cuando hay mucha gente que piensa que está siendo explotada, pues entonces es muy difícil, porque adquiere unos derechos que a lo mejor no se les puede dar. Porque, entre otras cosas, yo te voy a decir una cosa, en la Edad Media y cuando había que la gente vivía con los caballos, con los condes, con los marqueses del campo, nadie se moría de hambre. ¿Por qué? Porque de lo que comen los caballos comía la gente. Ahora hay que tener un dinero o un retén para poder mantener al que no se puede mantener. Porque hay gente que no se puede mantener, porque ahora el capitalismo tiene suficiente poder para matar a la gente de hambre si quiere, porque le bloquea la entrada del dinero. Antiguamente los condes, los marqueses no podían hacer eso, porque la gente, aunque fuera de lo de los caballos, comía, era el campo, estaba relacionado con el medio ambiente. Ahora no, ahora están en una fábrica. Si la fábrica no le da, cuando se es mayor, unos beneficios para poder comer, el señor, ¿qué come? Si toda su vida ha sido artesano, ha trabajado para una fábrica, tendrá que tener un dinero remanente, los gobiernos o quien sea, o las empresas, para poderlos mantener. Y ahí estamos en esa lucha, es que estamos en esa lucha. Trump y los grandes capitalistas bloquean. Y cuando llega Trump a Egipto, ve morirse los niños allí y dice que no. Y luego por el otro lado hay rebeldes que tiran a matar. Entonces ahí no hemos resuelto ese problema. No hemos resuelto, hombre, pero yo creo que sí hemos avanzado socialmente. Sí, hemos avanzado. Afortunadamente. Pero no está resuelto eso. Toda la vida, en tiempos de Roma, los esclavos de Roma tenían que servirles, era el campo, era la naturaleza. En el campo se come, o sea, hay bellotas, hay no sé qué, y no se mueren de hambre. Pero ahora, con estos bloqueos... A ver, conseguimos no morirnos de hambre. Y de frío, ahora si no crean albergues, si no crean refugios, y no dan de comer a la gente, no, les matan de hambre y se acabó. Oye, Luis, Dime. Hablábamos del videoclub, del teleclub que tenemos aquí, que tienes ahí, que tú llevas aquí en el bar El Soto de Sepúlveda, y hablabas de una oferta cultural. De alguna forma está relacionada la hostelería. Ponte bien el micrófono, que no te lo voy a poner bien. Mira, lo vamos a cambiar de tiro. Pues ya está. No quiere. No quiere. No, parece mentira, alguna cosa tan simple puede complicarnos la vida. Exactamente. Hostelería, y esto te lo digo a ti, también te lo digo a ti, Mariano, hostelería y cultura van de la mano. Sí, todo, totalmente. La cultura es todo. Aquí una charla, por ejemplo, que hablábamos de periodismo. Ojo, la comida es cultura. La comida es cultura. Pues imagínate si van de la mano. La bebida es cultura. Sí. Los enólogos, los grandes enólogos para mí son como los viejos alquimistas romanos. Es alquimia, o sea, es exactamente, alquimia, ¿no? es Hay unos vinos que tenemos aquí que estamos reformulando toda la carta de vinos y la bodega, trayendo cosas, además, fíjate, pues esto también es importante, de la zona.
O sea, nosotros estamos en parte dinamizando la economía. Yo podría comprar en el macro un montón de cosas y no quiero ir a Madrid a comprarlas. Prefiero que las traigan aquí y que sea gente del entorno. Claro, el dinero que no se vaya a Madrid, en todo caso que venga aquí, ¿no? Y el que está aquí, que se distribuya. Si me permites, Ezequiel, es que quería comentar una cosa que ha dicho Mariano. Has comentado sobre el absentismo el otro día, no sé si en el norte de Castilla o el adelantado de Segovia, que por cierto los tenemos todos los días aquí, porque esto de ver el periódico en la barra del bar parece una cosa... Tiene su encanto, su encanto. Parece un fósil, pero no, existen. Todavía los periódicos, el papel existe, ¿no? Y sí, hablaban de que en torno, no recuerdo cifra exactamente, pero una cifra escandalosa, por encima del 40% y por debajo, encima del 40% de la población de chavales entre los 20 y los 30 o algo así, no iban a trabajar en muchos de los casos, dolor de espalda, depresiones, cosas así. Yo no digo que obviamente haya que tener un sistema de protección para una persona que no se encuentra bien o que tiene una enfermedad en un momento dado puntual, ¿no? Pero es muy esclarecedor y es algo que hay que remarcar y es la cultura del esfuerzo, yo creo, ¿de acuerdo? Es algo que se ha ido detrayendo, sí, se ha ido perdiendo cada vez más y fíjate porque además se ha generado un efecto inverso. Los de mi generación, yo soy del 78, pero los de la vuestra, tú eres un poco más joven que Mariano, obviamente, bueno, con lo cual, pero sí perteneces a esa generación del catecismo, de la letra con sangre entra y ese tipo de conceptos que para mí están muy superados, pero es como si nos hubiéramos pasado de frenada, o sea, ni calvo, ni con tres pelucas. Somos pendulares, pasamos de un extremo al otro. Pues habría que buscar, claro, habría que buscar el punto intermedio en ese aspecto y sobre todo tenemos que darnos cuenta de una cosa que yo creo que vamos a hablarlo aquí, Ezequiel, si te parece bien, a lo largo de la temporada, los programas que hagamos. Y podremos hablar de lo que queramos cuando queramos, como siempre. Pues yo creo que hay que hablar mucho de una cosa porque esto es tierra de ganaderos y también de agricultores y esto no deja de ser un granero descomunal histórico que si pasara cualquier conflicto bélico grave como lo que ha pasado en Ucrania, y de repente el plano venía de Ucrania, tú pones a funcionar otra vez las tierras de Castilla hasta Álava, ¿vale? Y no le falta grano a toda Europa, quiero decir, no nos pongamos dramáticos cuando parece que todo se acaba. Castilla fue el granero, imagínate los cereales que producíamos aquí. Pero lo que hablaba es que esto es una apuesta personal, que hay que empezar a proteger a nuestros ganaderos y a nuestros agricultores. Estamos viviendo un momento muy tenso. Pero no sea tan pesimista, hombre. Mira, aquí, matarnos aquí sale muy carísimo. No, pero matarnos aquí por estos pueblos y eso, tú sabes, no hay dinero para matarnos. Porque cuesta mucho los misiles, sale muy caro. Le tirarían a Madrid, pero aquí sale muy caro matarnos. No hay dinero para matarnos a nosotros. No les compensa. Es que eres pesimista. Tú no piensas que aquí no te van a meter un misil, te les meterán en Madrid, te les meterán en... Pero es que, Mariano, las guerras, y yo he estado en una durante mucho tiempo, las guerras de hoy día, se han hecho siempre así. Es una guerra económica, ahora también está la bacteriológica, esto de las pandemias y demás historietas. Pero yo quería hablar, insisto, sobre Mercosur y sobre cómo están haciendo un dumping a nuestra... Menos mal que se ha parado lo de Mercosur, de momento. Menos mal, pero bueno, ahí tenemos a nuestros agricultores con tractoradas, están los franceses también, que no van a ser precisamente los agricultores franceses nuestros mejores amigos. Ya lo han demostrado, los franceses nunca han sido nuestros mejores amigos para nada. Y lo que hay que hacer es ponerlo de relieve y hablar de esa realidad y intentar fomentar... Pues que si ya de por sí el mercado común europeo nos vendió una moto que está descolgándose de la realidad y se están cayendo las máscaras, pues lo que vamos a hacer es proteger a nuestra gente. Por eso decía, mover la economía, lo que llaman economía circular, ahora hay muchas palabritas, ¿no? Sí, palabra semántica no exactamente, falta. Pero vamos a ir a la carnicería y vamos sobre todo a ver quién es el que... hay varios carniceros en la zona que trabajan sus propias reses. Mayor garantía. Aquí la gente que quiere a sus animales, solo le falta cunarlos por las noches.
Eso que dicen que los ganaderos son muy malos y tratan a sus animales muy mal. No, el mundo del bienestar animal sería algo para tocar también en otro programa. Porque ir viendo cómo se ríe con el bienestar animal. Sí, pero es verdad, estamos alcanzando unos niveles de idiotez en ocasiones de la leche. Además, algo que, como ya hablaremos en otro programa, en ese momento, pero humanizar los animales y animalizar a los humanos es algo absolutamente ridículo, que donde estamos. Así estamos hundiendo. Es lo que te digo, el tema pendular, es que pasamos de un lado a otro. ¿Por qué te ríes, Mariano? ¿Por qué te ríes, Mariano? Cuéntanos. Porque yo no lo entiendo, o sea, hay muchas cosas que no entiendo. Yo estoy viendo la televisión más que nunca, porque para mí los debates son muy interesantes, porque llevan una doble intención casi todos los debates y están muy complicados de entender en el mundo que vivimos. Por eso os digo que los periodistas, pues es muy interesante que tratéis de esclarecer, pero está tan enfangado que es muy difícil esclarecerlo. Entonces hay que ver debates, a ver por dónde van, cómo puntualizar, porque qué intenciones tiene el que dice esto, qué intenciones, porque hay una doble intención en todo. Entonces, para mí, que yo no tengo ninguna cultura, porque yo pues empecé a trabajar de niño y a mí me explotaron. Si se puede decir que te explotaron cuando tenía 14 años, ya te ibas con un hombre mayor y te estaba todo el día machacando. Entonces, lo de ahora no lo entiendo, que salga la gente tan floja, sin necesidad de tener que esforzarse para poder vivir, que esa es otra cosa. Y si voy a poder vivir sin trabajar, pues ya me las apaño con el dolor de espalda, la depresión, no sé qué, y voy viviendo con eso, porque ya se le hace muy duro empezar a trabajar. Entonces, como hay tanto contraste de ideas y de manera de pensar, que ya nadie es decente. Pueden ser decentes los atletas, un atleta que le vemos todos cómo crece, y entonces eso es decente, porque le vemos todos que es nuestro atleta, que es nuestro paisano, que crece. Pero ya un empresario no se le ve como ejemplo. Y claro, entonces es que hay muchos matices. Ahora de alguna forma, cuando se habla de empresario, se habla de explotación. Los empresarios son... Perdón, que es que mira, pero me ha venido un cliente, unos clientes, he dicho que pasaran, pero bueno, esto va a ser habitual, yo creo, a partir de ahora. Deberían de entrar. Aparte, a mí me gustaría incluso el hacer este programa con gente, pues estaría guay. Con gente, que esto estuviera vivo y poder ver cómo funciona el bar El Soto mientras estamos aquí charlando. Vamos a ver. Incluso sería interesante que participara en nuestra charla pues cualquier parroquiano de mentalmente, la gente normal que entra, que va al instituto, luego va no sé dónde, luego, o sea, el proceso está tal que lo único que queda decente son los atletas que están a lo mejor entre ellos, y un chico de ese instituto o una chica va creciendo deportivamente, y es al que admira y es el decente. O sea, un empresario no le admira a nadie. ¿Por qué? Porque le consideran un explotador. Bueno, no estoy de acuerdo. Sí, o sea, eso se ve, pero últimamente... ¿Quién queda ejemplar? Bueno, porque antes eran los empresarios, claro. Pero ahora no, son los magnates esos que controlan el mundo. Bueno, pero a ver, últimamente sí que hay, pues yo lo veo en redes sociales, estoy muy pendiente de las derivas y todas las corrientes de pensamiento que hay, y sobre todo viendo a esos chavales de 20, 20 y tantos, incluso menos, con esas inquietudes que hemos tenido todos los que hemos tenido inquietudes, ¿no? Y yo soy muy positivo, fíjate lo que te digo, Mariano, soy muy positivo. Hay una corriente de gente que a lo mejor no se expresa o no se significa demasiado, porque es verdad que vivimos en una ponzoña últimamente un poco, pues bueno, lamentable, pero yo soy de verdad, tengo mucha esperanza en toda esa gente. Y cuando hablamos de magnates, este programa se va a emitir en diferido porque no tenemos una buena conexión a internet ahora mismo aquí. Si no, sería en directo, y yo lo he hablado con Ezequiel, y esto tiene una vocación de hacerse en directo todos los viernes de 11 a 12. Sí, esto se hará en directo. Lo que pasa es que ahora lo que tenemos, claro, también es cierto que aunque sea en diferido, que esto se emitirá mañana o esta tarde, pero es todo en directo, o sea, no hay ningún corte, ningún montaje. Ya se ha visto que han entrado, y yo creo que esa es bueno, pues eso, ¿no? La espontaneidad de un formato como este. Pero a lo que voy es que gracias a esos magnates de las tecnológicas,
en esta semana, pues ya he contratado la antena de Starlink, vamos a tener conexión vía satélite sin cortes, incluso con una batería que si se va la luz sigues teniendo acceso a internet. Entonces, no lo sé, yo soy de la generación antes del digital, antes de internet, soy fotógrafo también, lo he vivido todo, esa transición completa, he sido periodista sin que hubiera internet, iba a las bibliotecas a documentarme, o con revistas especializadas. Y sí que es verdad que hemos vivido un vértigo y hemos vivido unos cambios muy bestias que a nuestra profesión le ha afectado mucho a nivel económico total, pero fijaos en un dato, y esto lo hemos hablado Ezequiel y yo un montón de veces, Mariano. Ahora mismo estamos grabando con un teléfono móvil. Tenemos unos micrófonos inalámbricos y la infraestructura en costes es bajísima. Y podemos transmitir para todo el planeta. Podemos emitir cosas que antes era imposible. Imposible. Además, Sí, pero ¿para qué me sirve a mí eso si la gente se está empobreciendo tanto que hay muchos sitios que estás empezando a ver gente morirse de frío, de hambre, de todo? Entonces, ¿se merece esa gente que no llega a los bienes estos de los que habláis? Es que hay mucha gente que no llega. No, bueno, pero hay gente que no le llega, pero a mucha gente sí le llega, me explico. Ahora, con menos, mucha gente puede conseguir más. Lo que pasa que el mundo, aunque nos enfade muchísimo y nos puede enfadar, y siga habiendo guerras, y siga habiendo hambre, y siga habiendo injusticias, pero yo sé que lo que digo puede ser un poco, pero realmente estoy convencido de ello, soy una conocedor de la historia. Ahora posiblemente sea el mejor momento en la historia del hombre. Totalmente. Lo que no implica que esté bien, pero que es cuando menos mal ha estado desde que el hombre existe. Porque hay aquí una cosa predominante en esto, que es que todos pensamos que cuando lleguemos a ser más mayores y tal, vamos a ser de los afortunados, de los que vamos a dominar, de los que vamos a comer. Pero es que hay mucha gente que se queda en el camino. Si no les ayudamos a comer, porque, claro, es que dice, no, es que yo voy a ser... Pues si piensas que tú no vas a llegar... Pero tú no crees que socialmente estamos ahora mismo como más predispuestos a la ayuda social, estamos más predispuestos a ayudar a esa gente que se va quedando por el camino, no estamos todos, somos todos más solidarios de lo que podíamos ser hace un siglo. Pero es que no depende de nosotros, depende de alguien que está fuera de nuestro alcance. Pues lo que pasa es que está fuera, total. Yo sigo discrepando ahí. En términos absolutos tienes toda la razón, Mariano, pero hay dos matices que yo quisiera poner aquí. Para empezar, bueno, hay una frase. Yo viví la Dana, estuve haciendo la cobertura de la Dana para Horizonte, con Iker Jiménez y Carmen Porter, y de verdad me sentí por enésima vez muy orgulloso de nuestro país. Solo el pueblo salva al pueblo. La gente se está viendo una y otra vez que a pesar de la escoria política que tenemos... El pueblo nunca falla. Exactamente. A pesar de la escoria política de diversos signos que campa a sus anchas desde que el régimen del 78 se implantara en este país, para nuestra absoluta desgracia, y ya se está viendo a estas alturas de la historia, que es absolutamente necesario un cambio de régimen, y digo régimen, igual que he dicho régimen del 78, lo digo con todo así, subrayándolo y con luces de neón. Solo el pueblo salva al pueblo, eso se está viendo, eso es muy positivo. Y en cuanto a las nuevas tecnologías hay una cosa que hay que tener muy en cuenta, y es que gracias a las redes sociales, en las redes sociales podemos bailar y hacer el imbécil delante de la cámara para darle lustre al ego y culto al hedonismo, si quieres también. No, la idiotez existe y las redes sociales facilitan la difusión de la idiotez, pero también de las cosas importantes. Hombre, podemos aprender cuestiones de ingeniería gracias a vídeos cortos de YouTube y de astronomía. Te enseñan es más, cocina, Mariano, ahora el que es tonto vago, en cuanto empiezas tienes medios, porque a mí me ocultaban cómo se replanteaba una escalera, me mandaban a otro lado. Ahora no te sirve de eso. Ahora que hay que aprender, aprende. Está claro. Pero sobre todo en las poblaciones de la India, pero sé que esto se está viendo. Para empezar, Europa está quedándose atrás, eso es una evidencia ya. Esto es la brecha que está viendo. Claro, hay que ver China, India, tecnológicamente, cómo están las cosas. Estos micrófonos que tenemos son seguro fabricados en China y la tecnología es de ellos. La jugada es la siguiente: gracias a esas redes en lugares remotos de China o de la India, donde no tienen ni posibilidad de llegar al colegio porque igual no tienen ni zapatos, están recibiendo cómo se hace, por ejemplo, cómo se suma, cómo se resta una potencia. Es decir, niños que no tienen acceso al cole
tienen el colegio al alcance de la mano. Decía Antonio Escotado una frase, y yo, si me permitís, yo voy a tener que abrir ya el bar. Sí. Os podéis quedar aquí hablando, yo me quito el micrófono y sirvo a los clientes que están en la puerta. Decía Escotado, Antonio Escotado, el filósofo español fallecido hace unos 3 años, Sí. decía una frase, y es que ahora mismo, por primera vez en la historia de la humanidad, tenemos la biblioteca del mundo en nuestras manos. Tenemos a los grandes clásicos, a cualquier autor, y encima plagiando, quiero decir plagiando, sin pagar derechos. Yo soy un gran maravilloso. defensor de las redes sociales, sé que como toda herramienta es como un cuchillo que puede hacer un bocadillo de chorizo o degollar al enfrente, pero las redes sociales nos facilitan mucho la vida a todos, siempre y cuando sepamos utilizarlo. Y lo siguiente, que es la inteligencia artificial, Exacto. que es la informática cuántica, es algo que bien utilizado nos facilitará mucho. Que tenemos que abrir bar. Tenemos que abrirla. Vamos, esto va a ser un programa regular, un programa que vamos a ir haciendo con mucho gusto desde aquí. Iremos incorporando temas que hemos dejado pendientes, como por ejemplo el tema de la cultura, qué cosas culturales podremos dar aquí, alguna charla, alguna historia, pero sobre todo pasarlo bien. La historia de este pueblo, o sea, se ha quedado pendiente toda. La historia, Bueno, claro, pero pero tenemos más días que longanizas. Lo que pasa es que no se puede contar todo en un programa, pero sí se puede empezar el programa y contarlo todo poco a poco, que tenemos tiempo y sobre todo muchas ganas. Este es el panadero. Mariano Montero, muchísimas gracias. Sí. Nada, a vosotros. La semana que Es viene un más, placer teneros aquí en este pueblo. Don Luis, a triunfar. Muchas gracias, me voy que está el Macario, que es el que me lleva el pan en la furgoneta. Venga, pues Aquí os coge dejo. el pan y ahora nos tomamos un vinito, ¿vale? Venga, Amigos, gracias. les dejamos. Hasta luego. Adiós.